Hola. Hola. Nacional de la Luz, estamos muy contentos de poder celebrar, de poder experimentar juntos el Seminario Internacional Evaluación y Toma de Decisiones, diálogos entre políticos y académicos para fortalecer la democracia. Tenemos, además de una nutrida participación, especialmente, ustedes habrán podido recorrer afuera diversas mesas o programas, instituciones, que pudieron exponer material, producción de información estadística y también de evaluación estrictamente. Tenemos la presencia de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas de la UNER, de la Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas de la UNSAM, del Maestrado Profesional en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Federal de Ceará, de Brasil, el Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas de Flaxo y de nuestra especialización en Evaluación de Políticas Públicas, UNLA-UNAG. También tenemos diversas mesas externas, aquellos que no hayan podido visitarlas, luego habrá un momento en el almuerzo para que también podamos recorrer. Está la Central de los Trabajadores de Argentina, en donde podemos encontrar el Instituto de Estudios de América Latina, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. También el Centro de Economía Política Argentina, el Centro de Estudios de Políticas, Estado y Sociedad, Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, y también algunas otras mesas internas de la UNLA. Está presente la Secretaría de Ciencia y Técnica con el Programa de Evaluación Institucional, el Observatorio de Gestión Ambiental Urbana del Departamento de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos junto con la Secretaría Académica que tienen el Observatorio de Graduados de la Universidad y también la presentación de un mapa interactivo de organizaciones, el programa Formarnos, el programa Democracias del Sur y una mesa de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión. Así que aquellos que no pudieron todavía recorrer las mesas, luego los invitamos a hacerlo. En este momento vamos a dar inicio al seminario. Le vamos a pedir al señor vicerrector de la universidad, el doctor Nerio Neirotti, que pueda acercarse a la mesa para brindarnos, vamos a juntar un poco las dos primeras actividades, la presentación, la bienvenida y presentación del programa Agenda Compartida, junto también con la conferencia de apertura que estará a cargo de Savil Kushner. Así que, por favor, vicerrector, le pedimos... Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Lanús, en el nombre de nuestra comunidad universitaria, el de la rectora, la doctora Ana Jaramillo, y en el mío propio. Para empezar, quisiera agradecer a quienes nos visitan en el día de hoy, que comenzando por Savil,
que van a exponer en distintos paneles a quienes han trabajado con mucho ahínco para que esto fuera posible. Me estoy refiriendo a las diversas secretarías y departamentos de nuestra universidad, al espíritu militante que cada uno de los integrantes de este equipo de organización le ha puesto al trabajo, el compromiso con el cual se está trabajando ya desde hace mucho tiempo. En realidad, ha habido inclusive varios ensayos de este evento, de modo que podemos decir que lo que pueda ocurrir hoy son contingencias. Siempre hay contingencias y, por ejemplo, teníamos algún problema con la comunicación porque había fallas en Internet. En este caso, si esto ocurre, nuestro plan B es que estaremos filmando absolutamente todo para en una oportunidad inmediata podamos transmitirlo tal como se había prometido. Bueno, hemos decidido, como Matías planteó recién, juntar las dos instancias, la de bienvenida, presentación del programa Agenda Compartida, Evaluación de Políticas Públicas para Fortalecer la Democracia, y la conferencia inaugural que va a dar Savil y que iba a contar también con aportes míos respecto de lo que sería el avance hacia un necesario nuevo paradigma de evaluación de políticas públicas según nuestra perspectiva, por supuesto. El programa Agenda Compartida tiene antecedentes en nuestra universidad. Esta es una universidad que se define como comprometida con la comunidad, por lo tanto, la producción de conocimiento va dirigida a las necesidades de la comunidad, va dirigida ya sea en formación de profesionales como en actividades de investigación, en orden a los problemas que la misma comunidad presenta como propios, como demanda, como necesidad. Problemas que, por otra parte, son el centro de nuestros ejes de investigación y formación, problemas a los que confluyen las disciplinas. No estamos dividiendo u organizándonos disciplinarmente, sino por campos problemáticos. Y a partir de allí, entonces, se desarrolla la investigación y la formación. Y tenemos una tercera función, que es la de cooperación, que precisamente es la que entabla el nexo con la comunidad. Están acá los dos secretarios de académica, de ciencia y técnica, y la secretaria de cooperación, aparte de secretario de administración y otros que componen el cuerpo de gobierno de nuestra universidad. La tarea de cooperación es la del puente, la de construir puentes entre la comunidad externa y la comunidad académica. Los puentes permiten que este conocimiento, este saber que existe en la comunidad sea formalizado, sistematizado por la universidad y de vuelta en productos, en formación, en nuevo conocimiento, y así iterativamente vamos creciendo a medida que también vamos esperanzándonos y generando buenas condiciones para la calidad de vida de la población. En este marco, hubo antecedentes de trabajar con agendas compartidas, en algunos momentos con el Congreso, con municipios, con gobiernos provinciales y nacional. Y hoy día confluye esta experiencia, esta tradición, con la creación del programa que está específicamente dedicado a la tarea de la evaluación de políticas públicas. Este programa reúne también tareas que ya se vienen realizando en distintos ámbitos de la universidad. Por un lado, tareas de investigación. Hay un amplio despliegue de tareas de investigación sobre las condiciones de la evaluación aquí en la Argentina, América Latina, de tipo más descriptivo, de diagnóstico. Otros que tienen que ver con la relación entre la academia o la producción de conocimiento y la utilización para la toma de decisiones.
y esto es el eje que vamos a plantear hoy, ¿no? Esta relación entre academia y toma de decisiones en el mundo gubernamental y no gubernamental también. Y hay investigaciones orientadas a explorar las condiciones para el desarrollo de un nuevo paradigma. También estamos trabajando en la formación de profesionales a través de la especialización en evaluación de políticas públicas que desarrollamos en conjunto con la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Después de un buen tiempo de esfuerzo y de diseño, se dio a luz esta especialización que en este momento está comenzando con su segunda cohorte. También nos acompañan, como Matías señaló más temprano, otras maestrías, propuestas, ofertas de formación de profesionales en evaluación de políticas públicas, hermanas con quienes trabajamos de común acuerdo y con quienes tenemos intercambios académicos. Y una tercera pata, podríamos decir, un tercer pilar de lo que es el programa Agenda Compartida, aparte de la investigación y aparte de la formación, es el de la asistencia técnica, plenamente la cooperación. Cooperación con organismos de gobierno, municipales, provinciales, nacionales, cooperación con organizaciones de la sociedad civil para realizar investigaciones y para brindar asistencia técnica según las necesidades que se vayan planteando. Estos tres pilares tienen una relación sinérgica. A medida que se experimenta la asistencia técnica, la capacitación, el apoyo institucional a distintas organizaciones en materia de evaluación, se cuenta con material para la investigación, porque seguramente cada experiencia de este tipo genera una serie de interrogantes, de preguntas, de aspectos nuevos, no previstos. Es decir, nos suma problemas. Y cuando hay problemas, entonces tenemos el material para investigar. Ya no investigar sobre los textos, sino investigar sobre la realidad. Y a partir de allí, entonces, investigamos sobre evaluación y todo esto, a su vez, es volcado, intercambiado en las aulas cuando se está formando profesionales. Bueno, el programa Agenda Compartida, que tiene una página que ustedes podrán ver, va a tener una amplia difusión de nuestras actividades y, por supuesto, esta página se pone al servicio de todos aquellos que quieran aportar elementos para el crecimiento de la función de evaluación, para el esclarecimiento y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad en nuestras sociedades de desarrollo de esta capacidad crítica para transformar la realidad. Nos mueve esta inquietud, que mejore la calidad de vida de nuestra población, que nuestra democracia sea real y no solamente formal, que nuestra democracia se profundice, que haya mayor igualdad, mayor justicia social y que, por supuesto, la mejora de la calidad de vida de un país y del Producto Bruto Interno esté condicionado o acompañe a la mejora de la calidad de vida de cada una de las personas. Quisiéramos agradecer a todas las redes que nos han auspiciado, con las que estamos en contacto y de las que esperamos mantener cada vez una relación más estrecha con ellas. Tenemos a la IOSE, la International Organization for Cooperation in Evaluation, la RELAC, la Red Latinoamericana de Monitoreo, Evaluación y Sistematización, la Red Internacional de Evaluación, la Red Argentina de Evaluación, la Sociedad Española de Evaluación, el CLEAR, Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados en América Latina y el Caribe, del CIDE, México, IVALUA, el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas, el INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Maestrado en Evaluación de Políticas Públicas de Brasil, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales, FEDUM,
ADUNLA, la Asociación de Docentes Investigadores de la Universidad Nacional de Lanús, Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de San Juan. También acabamos de recibir una adhesión a través de una carta dirigida a la doctora Ana Jaramillo de la Universidad Florencio Varela. A todos ellos nuestro agradecimiento, nuestro enorme agradecimiento, porque sabemos que sin su aporte y sin su apoyo esto no hubiera podido ser posible. Bien, y antes de darle la palabra a Sábil, vamos a hacer una combinación, voy a seguir yo con la palabra, y voy a plantear cuáles son los aspectos que en nuestro equipo nos hemos encontrado como clave, como importantes para seguir pensando y desarrollar líneas de investigación y de trabajo, de intercambio y de articulación con las redes en vistas a la búsqueda de un nuevo paradigma. Quiero ser claro en esto, se trata de un humilde aporte, no pretendemos elaborar un nuevo paradigma. En primer lugar, porque creo que estamos lejos de la capacidad de poder hacerlo. Y segundo, porque un paradigma de evaluación se elabora realmente con quienes hacen la evaluación, que no son los evaluadores ni los técnicos, sino que son aquellos sujetos que están transformando la realidad, que están participando en el desarrollo de las políticas públicas. De manera que lo que estamos aportando en realidad son una serie de inquietudes a los efectos de que vayamos encontrando caminos entre todos para que generemos una nueva forma de hacer evaluación. En primer lugar, nos planteamos que es necesario y es hora, sin dejar de reconocer los aportes que se han hecho, de superar todo enfoque tecnocrático en materia de evaluación. En primer lugar, porque el enfoque tecnocrático pretende tener la visión validada por la ciencia, cuando en realidad detrás de esto hay una visión ideológica apoyada en el positivismo empírico y que se impone como avalorativa o se impone en todo caso como la verdad demostrada por la evidencia empírica. Por esta razón, el enfoque tecnocrático deviene autoritario y finalmente pretende tener una propuesta universal cuando las realidades que se evalúan, en nuestro caso, las políticas públicas, cada una de ellas constituye un caso que no es posible de igualar a los otros casos, es decir, a las otras políticas públicas. Cada institución y cada política es en realidad un proceso de experimentación constante. Por lo tanto, las políticas públicas son hipótesis de intervención. Estamos explorando de manera permanente y lo que se puede hacer una vez que se adquiere conocimiento, una vez que se arroja luz, luego de una evaluación, luego de una investigación, no es replicar la experiencia como se ha pretendido desde esta otra postura tecnocrática, sino más bien transferir conocimientos para que, mediatizados por realidades diferentes, haciendo analogías, podemos hacer una transposición de lo que hemos aprendido y ver en qué medida puede resultar útil para las otras políticas públicas. De manera que entonces, sintetizo, cada política pública es una hipótesis de intervención que debe ser probada y una realidad única e irrepetible, aunque de ella podemos sacar mucho conocimiento
que puede ser analógicamente traspuesto a otras experiencias. En segundo lugar, luego de haber dicho que creemos que no hay un criterio único científicamente validado, sino que en realidad hay varios, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la academia, y ayer planteábamos que precisamente no podemos pretender tener una posición de síntesis o encontrar una síntesis al estilo hegeliano, sino que más bien, como lo plantea Enrique Dussel, de lo que podemos hablar es de la analéctica, cómo contraponer, cómo contrastar una posición científica con otra, o una posición ideológica o una posición política con otra, en cualquiera de los planos, con la idea no de que necesariamente se sinteticen, sino de que esta contrastación, esta contraposición va mejorando la calidad de cada una de ellas, las va poniendo a prueba. En este camino, seguro, algunas desaparecen, otras se fortalecen. A veces hay varias que siguen permaneciendo. Pero además de esto, tratándose de políticas públicas, debemos tener en cuenta que allí están presentes una serie, una gran multiplicidad, una miríada de actores intervinientes. Actores que tienen cada uno de ellos, de manera individual o agrupada, sus valores, sus intereses, sus formas de ver la realidad, su representación, su relato, tienen sus recursos de conocimiento, de capital, de relación social, simbólico, lo que fuera, y finalmente, a partir de allí, actúan, se mueven para darle a la política pública un sentido u otro. Cada política pública es en realidad un campo de juego, es un campo de lucha por el poder. En cada política pública hay, como hay en la política necesariamente, antagonismo y lucha. Por lo tanto, entonces, nunca desde la evaluación se podría ignorar esta realidad. Quienes trabajamos en la evaluación debemos proveer elementos para que se generen condiciones de mayor democracia en los procesos evaluativos. En tercer lugar, la producción de conocimiento que surge de la evaluación es un conocimiento diversificado, es un conocimiento que tiene múltiples elementos. Es diversificado por su origen, porque si nos planteamos una perspectiva democrática, debemos tener en cuenta que debemos auscultar una gran cantidad de voces y dentro de estas voces empoderar a los más débiles. Por lo tanto, tenemos que prestar una gran atención a los flujos constantes de comunicación entre la evaluadora, el evaluador, los evaluadores y los destinatarios de este conocimiento, o más bien diría, los coproductores de este conocimiento, por lo tanto, todos los actores intervinientes, y cómo también trabajar para generar mejores condiciones de comunicación, negociación entre ellos, o de contrastación de propuestas cuando hay distintos bandos, que seguramente esto no podría ser de otra manera. Es importante recordar que se han desarrollado muchísimas tecnologías y metodologías de investigación para la producción del conocimiento. No así para la interacción con los destinatarios de la investigación, sean estos políticos, gobernantes, tomadores de decisiones o el pueblo, la población que está luchando, forcejeando, demandando mayor participación para poder tener control, auditoría y evaluación de las políticas públicas. De manera que creemos que es importante pensar en el desarrollo cada vez más acabado, más profundo, de las metodologías de la comunicación. Precisamente estamos viviendo en el mundo de la comunicación. Y aparte de esto, en el desarrollo de capacidades pedagógicas para que esta interacción entre los distintos actores con los evaluadores realmente pueda tener una direccionalidad, una
garantía de que todo conocimiento que se está produciendo va a ser realmente usado porque va a ser realmente apropiado. Y sin una pedagogía adecuada esto es imposible. O sea que el evaluador, además de investigador, además de planificador y gestor de los procesos de evaluaciones, tiene que ser un gran comunicador, tiene que ser también un pedagogo. Y por supuesto, el evaluador no podría decir yo en política no me meto, el evaluador tiene que ser un político. No en el sentido partidario necesariamente, sino en el sentido del entendimiento profundo de lo que es esta contienda del poder, esta fase agónica de la política y esta fase arquitectónica de la política, del diseño compartido de la política pública. El cuarto elemento que quisiera plantear es el de el pasaje a la evaluación de derechos. Desde la perspectiva de derechos. En realidad se ha transitado un largo y provechoso camino desde aquella época del estado de bienestar donde se desarrollaron grandes fuentes, usinas de información, estadísticas educativas, vitales, económicas, censo de población y vivienda, etcétera, que además, por ejemplo, en nuestro país estaban presentes en cada una de las provincias, que permitían a los planificadores tener un buen panorama para mirar hacia el futuro y también para hacer el seguimiento de las políticas. Luego, en los 90, de la mano del neoliberalismo y del consenso de Washington, como había que descentralizar, era necesario saber qué resultados tenían las políticas públicas. Entonces, se avanzó en la línea de la nueva gestión pública hacia la evaluación por resultados. Claro que, por supuesto, ¿no? El planteo era más o menos el siguiente. Yo te delego potestades, no sé si recursos, porque en la mayor parte de los casos no fue así, y luego te controlo. Luego veo si vos tenés éxito o sos un fracasado. Esto con estándares uniformes generalmente o con una débil diversificación. De manera que entonces nosotros teníamos que comparar si era exitosa la política educativa en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Jujuy, casi con los mismos estándares. En una universidad tradicional con un gran desarrollo o en una universidad nueva en el conurbano bonaerense o una nueva universidad en alguna provincia argentina. O en una escuela del centro de la ciudad de Buenos Aires o en una escuela marginal. Claro, esta tuvo éxito, esta fracasó. No, iban a decir. Pero es que en realidad para evaluar la última tuvimos en cuenta factores externos y otros condicionantes. Finalmente, lo que quedaba era igualmente el estigma. De ahí las limitaciones entonces que se ven con estas posturas tecnocráticas estandarizadas, aún con la evaluación de resultados. Pero ¿quién establece los resultados en la política pública? Aún ahí queda otra pregunta. Lo establece el cuerpo gobernante, lo establece una fracción de la sociedad. Y está bien que podamos ver, bueno, a ver, ¿los logramos o no los logramos? Es mucho mejor que solamente saber sobre procesos. Pero estamos muy lejos de saber si aquellos derechos que están cristalizados en nuestras constituciones realmente se hacen efectivos. A partir de allí, entonces, ya la visualización no es solamente si lo que nos propusimos hacer, que depende mucho de la perspectiva que pueda tener el gobierno. Y ayer hablábamos que no era lo mismo una perspectiva social del estado de bienestar con una perspectiva donde se destaca, ¿no es cierto?, simplemente la necesidad o parar la pobreza, o una perspectiva donde se plantea de que vamos a evaluar conforme al mérito. Cosa que hoy sigue estando o vuelve a estar muy de moda. Evaluar desde la perspectiva de derecho significa ver qué nos falta para que haya una efectivización plena de la igualdad, la justicia social y una mejor calidad de vida para todos. Y los derechos se conquistan, o, sí es bueno reconocerlo, en determinados momentos de acumulación de poder, un presidente, un partido, un líder, puede generar
una vuelta de timón drástica e impulsar un proceso de crecimiento en los derechos de las personas, de las comunidades. Pero finalmente, si las comunidades no están organizadas y movilizadas para defenderlo, esto se pierde. Y esto lo estamos viendo nosotros acá y en varios países de América Latina. Se sostienen con lucha, y tengo que reiterarlo, la política es conflicto. La política es conflicto y por lo tanto, entonces, no podemos negarlo, así debemos reconocerlo. No es administración y los evaluadores lo debemos tener en cuenta. Acá es donde entonces entra el último aspecto que queremos señalar. Cada vez que se lucha por un derecho, se atacan intereses. Obviamente porque para generar igualdad, donde hay una gran acumulación apropiada individualmente, debemos generar una transferencia, ¿no es cierto? Para lograr que este derecho sea efectivo, es necesario convencer o ponerle un parate a aquellos que se sienten afectados, al privilegio, a las corporaciones, concretamente. Y en esta lucha no solamente es necesaria la movilización y la organización, sino el desarrollo del relato. Hoy en día estamos viendo cómo los medios de comunicación de masa tienen una influencia exagerada sobre la producción de sentido en las políticas públicas. Una influencia que va más allá de la fundamentación con datos y con hechos. Estamos en la época postfáctica o de la posverdad, así llamada, donde lo importante es crear, inventar un relato, armar una realidad ficticia y hacer creer que esta realidad es la que estamos viviendo cotidianamente. De allí que desde la evaluación entonces lo que podamos aportar para la construcción de sentido de las políticas públicas, generando conocimiento, empoderando a los sectores más débiles para que produzcan su propio conocimiento, haciendo emerger las voces que están sumergidas, sobre todo brindando argumentos para que la población, las comunidades puedan producir su propio texto y no comprar un texto hegemónico, es fundamental. Estos 5 puntos, humildemente, los queríamos proveer y seguramente vamos a estar trabajando en el día de hoy sobre estos y muchos aspectos más que hemos tenido ya la oportunidad de conversar con los disertantes en los minutos previos a este encuentro. Y nos iremos con más interrogantes, pero con muchas ganas de hacer cosas, de transformar la realidad y, por lo tanto, de evaluar y producir conocimiento para esta transformación. Muchas gracias. Adiós. Voy directamente al aeropuerto porque me encuentro casi totalmente de acuerdo con lo que ha diccionario. ¿Qué es lo que me queda decir? Cualquier política... No, cualquier política público es una hipótesis. Así es. A partir de eso surge un modelo de evaluación radical. Es una idea poco entendido en el norte. Ok, primero, es que a mí no me gusta la mesa. Mejor. Ok. Primero, hay que decir que 2 cosas, que es un privilegio estar aquí, ser invitado. Yo tengo mucho vínculo con América Latina, estoy casado con una costarricense y trabajaba en UNICEF en el pasado en Panamá y he trabajado con mucha gente aquí, Emma Rotondo, con RELAC.
Entonces, cualquier oportunidad de hacer una contribución al discurso evaluativo en Latinoamérica es algo que busco. Entonces, es un honor y es un placer estar aquí. Y muchas gracias, Nerio. Muchísimas gracias. Pero además, o sea, en el otro lado, me da una cierta tristeza, una nostalgia. He hecho una lágrima de llegar aquí a la Universidad de Lanús porque me acabo de jubilar y Lanús viene un poco tarde en mi carrera. Siempre he estado buscando una universidad postmodernista y lo acabo de descubrir, pero viene demasiado tarde para mí. Una universidad, y eso digo de verdad, es de verdad que he estado buscando, porque yo he sufrido la cultura universitaria desde hace casi 40 años. Yo voy a decir en mi presentación que la universidad es el hogar natural para la evaluación, o sea, la evaluación de que estaba hablando Nerio. Pero ese es un error. La universidad hoy en día no es un lugar natural. La comercialización de la universidad, la obsesión que tiene la universidad con jerarquías de poder, con disciplinas, con etcétera, etcétera. Y con control, centralización y todo eso. Hay que buscar nidos, como se dice en inglés, hole in the wall gangs. That's difficult. That's difficult. Outlaws. Sí, gangas afuera de la ley. No, no importa. No. It's too difficult. It's too... ¿Qué? No, Nichos afuera de la ley. Sí. Este es un nicho. Bueno, qué sé yo. Es que yo tengo 24 horas aquí, pero en 24 horas un evaluador como yo, que hace mucho con muy poco, que defina el rol del evaluador, hacer mucho con muy poco. Yo he entendido algo de esta universidad y el hecho de que es una universidad que toma riesgos en el sentido de lanzarse en un futuro desconocido, porque habiendo quitado la estructura tradicional, clásica de la universidad, y orientarse más al cambio social, uno se abierta a equilibrio muy inestable. Y eso me interesa mucho. Entonces, a mí, lo que a mí me parece, y queda para indicar un poco más, es que la Universidad de Lanús sí puede ser un hogar natural para la evaluación del tipo de que voy a hablar. Entonces, ok, 2 presentaciones tengo. Uno muy rápido, que es la presentación con que llegué aquí a Buenos Aires. Es una presentación más o menos generalizada, técnica, un poco teórica, y la otra tiene más que ver con la cultura, creo, espero, de esta universidad. Ok, entonces aquí me hallo en Buenos Aires, medio melón en la cabeza, un poco piantado. Así les invito a volar conmigo un poco, ¿verdad? Ok. Fracasos, realidades y posibilidades. Y voy a correr muy rápido por la primera presentación para llegar a la segunda,
que para mí es muy importante y es importante porque dice algo que no ha dicho Nerio. Entonces me quedó él con un rincón de intelectualidad. Ok, y voy a explotar eso lo más posible. Ok, primera. Oh, sí, perfecto. Gracias. Ok, voy a hablar muy rápido, voy a correr por eso y me imagino que Gabriela, que esto se puede mandar, es que cualquier persona puede, y lo he escrito de tal manera en donde uno puede leer, entender, no propone, aporta ideas, ciertas provocaciones, nada más, provocaciones a pensar, ok. Pues muy rápido. Fracasos. Estoy hablando del fracaso total de la evaluación en el norte, mayormente en Gran Bretaña, en donde estamos atropellados todos. Aquí estamos. Los fracasos. Hemos sido control sobre la evaluación del sistema administrativo. Son los funcionarios del Estado que son los gerentes de evaluación y dictan las metodologías, dictan las preguntas, las sí. Y manejan la evaluación. Y por eso hemos perdido vínculos con culturas políticas. No hablamos con políticos, con los representantes. Hablamos con funcionarios. Hemos estado en Inglaterra totalmente cooptados por el Estado, por el sistema administrativo. Hemos estado demasiado preocupados con metodología, más que con experiencia. Conferencias, seminarios sobre evaluación hablan de metodología y la política, no hablan de experiencia cotidiana. No tenemos en evaluación la misma preocupación que define la misión de esta universidad. Dependemos más de la teoría que de cómo teorizar. Es que la evaluación en Inglaterra se trata, y en los Estados Unidos, se trata de cómo imponer un marco teórico encima de un contexto complejo. Y mientras el reto de una evaluadora es cómo entender suficiente para andar con confianza en un contexto, dado las complejidades que hay. Entonces la cosa es no imponer una teoría, sino teorizar metodológicamente, pensar metodológicamente. O sea, responder. Stake, Robert Stake. ¿Así? ¿A qué? Oh, yeah. Oh, okay. ¿Qué estaba diciendo yo? Sorry, I didn't want to interrupt you because of that. No, Robert Stake. Sí, Robert Stake. Robert Stake propuso una metodología que se llamaba Responsive Evaluation, evaluación que responde, que el programa es el estímulo y el evaluador, la evaluadora responde. Bueno. Instrumentalizamos, he inventado una palabra, creo, no sé, la evaluación en vez de vivirla. Es que tratamos de evaluar la evaluación como una gama de instrumentos, un juego de tecnología, de instrumentos. No como una experiencia que hay que llegar a entender. Entonces, yo siempre he escrito y he dicho, abogado, que la metodología es una reflexión
en lo que pasó. Es una construcción después de la acción. Una metodología no es algo que uno saca del armario, se pone como un traje y se sale a hacerlo. Es como vivir. Y hemos dejado la práctica de evaluación con el evaluador o con la evaluadora. La verdad es que no es el evaluador que hace la evaluación. Siguiendo con la misma lógica que propuso Miriam. El evaluador, la evaluadora, facilita evaluaciones. O sea, la determinación de valor. Es que el evaluador facilita eso. Mientras en Inglaterra hemos caído en ese error por pensar que es el evaluador que hace evaluaciones, ofrece recomendaciones, etcétera, etcétera. Ok. Las realidades son distintas. Burócratas deben quedarse leales al sistema, proteger la información, mantener el status quo. Ese es su papel. Conservar sistemas, conservar información, como es el status quo. Ni es justo ni efectivo cargarles con responsabilidad sobre evaluación, pero lo hemos hecho. Y por eso hemos tapado las posibilidades de evaluación en Inglaterra. El cambio sociopolítico ocurre con más rapidez que cambio teórico. Es que las universidades son muy lentas en responder al cambio social. Y por eso la evaluación vinculada con la universidad o con teorías profesionales demora siempre con el cambio social. Teorías, la realidad es que una teoría, la definición de una teoría es una simplificación de un mundo complejo. No necesitamos eso. El reto es captar, alcanzar, aceptar, reconocer complejidades, no simplificarlas. Y el instrumento, el uso del instrumento interrumpe y no facilita la interacción entre evaluadora y sujeto. Es que yo estaba hablando con Mark, mi nuevo amigo Mark, de 3 años que pasé en un conservatorio de música haciendo una evaluación. Y ahí había una división entre instrumentalistas, violín, trompeta, y cantantes. Y los cantantes eran el élite, porque no necesitaban instrumento, una expresión directa, un intercambio directo con la audiencia, no mediado por instrumentos. Esa es otra realidad. Entonces, posibilidades que me interesan mucho más porque soy optimista, aún bajo la sombra de austeridad y de gobiernos incompetentes. ¿Es la universidad la que es el hogar natural? No es. Ese es un error. Pero tal vez es la Universidad de Lanús que es un hogar natural. ¿Y por qué? Porque es la mezcla de teoría, práctica y enseñanza. La mayoría de las evaluaciones en Inglaterra hoy en día son hechas por personas ¿cómo se llama? Por asesoramiento privado, en empresas privadas. Y sufren el déficit de no desempeñar enseñanza, ni siquiera tener una biblioteca, por ejemplo. Pero es el triunvirate. El triángulo entre, sí, teoría
triunvirato, sí, de teoría práctica y enseñanza, que es clave en el desarrollo metodológico. La audiencia apropiada para la evaluación es el protagonista político, ciudadano y representante, no los administradores. Mientras nosotros, en Inglaterra, la mayoría de veces, como 99% del tiempo, estamos entregando informes a gente administrativa, a funcionarios. Mientras tanto, es el ciudadano, el representante elegido que necesita la información. En el núcleo de evaluación se consiguen los artes de conversar y escribir. Yo hablo y miro, y he hecho poco más en 40 años de hacer evaluaciones. No he encontrado la necesidad de nada más. O sea, los otros instrumentos, no es decir que no hay necesidad, no hay un buen caso, no hay valor en el uso de instrumentos, sino que la instrumentalidad, las tecnologías de investigación, hay que poner dentro de un marco de discurso. Porque en el corazón, la evaluación se trata de discurso, de conversación social. Entonces sí necesitamos instrumentos, sí necesitamos experimentos, necesitamos grupos de control y tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de un marco de argumento, de un discurso argumentativo. Argumentativo, gracias. Milora. No es la evaluadora la que debería practicar la evaluación. El tema es la integración de análisis situacional y la formación de juicio con desempeño profesional. Bueno, eso dejo ahí, sin gastar demasiado tiempo en eso. Son provocaciones, son ideas. Algunos tal vez tienen sentido, algunos no. Bueno, eso me interesa mucho más. La situación hoy en día es grave y estamos viviendo, como dije, bajo la sombra de gobiernos que han rechazado obligaciones morales hacia sus pueblos. Eso es mundial. Es una política globalizada. Yo comparto, a pesar de que estamos viviendo en culturas, situaciones, contextos totalmente distintas, podemos compartir experiencia de la relación con el Estado, con la disminución, la erosión de la democracia. Porque todas las ciudades, aparentemente, tanto en el norte como en el sur, han comprado esas teorías que empezaron con el consenso de Washington. No, empezaron antes de eso, hace cientos de años, pero la expresión moderna. Entonces, la situación es grave y me ha asombrado ver la fuerza que tiene la austeridad aquí en Buenos Aires. Aunque quiero decir que en Inglaterra, por ejemplo, hemos cortado los presupuestos de la policía por 30%, de las municipalidades por 50%, la universidad por 80%, y salud, educación igual. Hay 1,5 millones de personas
que corrientemente van a los bancos de alimentos en Inglaterra. En Inglaterra, que es el país, el quinto país más rico del mundo. Pero no he visto una situación optimista aquí tampoco. Pero sí que yo veo la luz al final del túnel. Sí que yo veo la necesidad de repensar qué es una sociedad en donde obligaciones morales sí dominan ¿cómo se llama? Relaciones constitucionales, las instituciones, los gobiernos. Yo creo que es un buen tiempo para prepararnos para otro contexto, para un contexto de renacimiento. Porque sí viene, este es cíclico. En Inglaterra, que es uno de los líderes en el proyecto de austeridad, en Inglaterra vamos llegando muy rápido al final de ese régimen de austeridad, con ciertas cosas que han pasado ahí. El gobierno casi perdió la elección general hace unos pocos meses. Entonces, en Inglaterra, el asunto es inmediato. ¿Cómo pensamos? Como ayer estaba diciendo durante una charla, que hemos comprado lo que nos han vendido, identidades, economistas, somos stakeholders, somos consumidores, somos clientes, por ejemplo. Y así definimos nuestras identidades, pero no, ahora no. O sea, con la caída del régimen de austeridad, vamos a tener que redescubrir identidades, que significa relaciones con el Estado, relaciones con las instituciones. Entonces, ¿qué papel podría jugar la evaluación? Dado que necesitamos otro renacimiento. Entonces, por eso me ha interesado mucho volver al primer renacimiento. Y yo pasé un tiempo en Florencia, en Firenze, en Italia, reeducándome sobre las técnicas de representación. Representación es el papel básico de la evaluación. Entonces, aquí tenemos, no se lo ve muy claramente, pero ahora voy a can you translate now? Yeah. Okay. ¿Me escuchan? Listo. Un poco más. No, el micrófono. Sí. ¿Está bien? Ok. Okay, here we have Aquí tenemos a painting by Giotto. una pintura por Giotto. Okay, Giotto opened the door Giotto abrió la puerta to the Renaissance. al Renacimiento. And here we see in the marriage of the Madonna, Y acá vemos en el casamiento de la Madonna some of the techniques that he used. algunas de las técnicas que él usó. And so he used geometry, for example, Él usó, por ejemplo, la geometría and perspective. y perspectiva. He lost the ideological background, Perdió el background, el context. fondo Yeah. ideológico. And he started to put in some Y comenzó a poner diferentes contextos. But still, what we see here
is a classical approach to Pero, sin representation. embargo, lo que vemos acá es una aproximación clásica, una representación clásica. And so we have a general idea, an abstract principle, which is Entonces, expressed. tenemos una idea general de un principio abstracto que se expresa aquí. And this is the saintliness, the sainthood, Y, the, y esto es lo central de... no, the No. saint, Lo santo, yes, of the people los santos del pueblo and of the situation. y de la situación. So there is a metaphysical principle Hay un being principio expressed. metafísico que se expresa aquí. It doesn't matter who the individuals are. No interesa quiénes son los individuos. Each individual in the painting is given meaning Cada individuo en la pintura se le da sentido by the context. por el contexto. Es decir, acá cada individuo tiene sentido a través del contexto en el que está. Yes. And each individual helps not to express their individuality, Y But- cada individuo ayuda no a expresar su propia individualidad, sino but the abstract principle al principio abstracto of sainthood. de la santidad. They said, sí, sí. Okay. Lo que estoy diciendo es que este es el estado de evaluación como es. Hablo de Inglaterra, del norte y de los Estados Unidos. Estamos encarcelados en un acercamiento a la evaluación que es clásico, en el sentido de las ciencias sociales. Tenemos un principio abstracto, o sea, generalizado, una teoría. Y la teoría da identidad a los individuos que estamos evaluando. El individuo no surge en nuestras evaluaciones como un universo individual particular, una expresión particular en cada individuo. El individuo sirve como un vehículo para el contexto, la idea en general. ¿Me explico? Está bien, ok. La idea de Saville fue mostrarles el cuadro para hacer una especie de metáfora. No sé si se entendió, eso es lo que él pretendía. Sí, ok. Qué lástima, es que es indistinto. ¿Podríamos apagar los foros de aquí? Ok, no yo voy a explicar lo que hay. Ok, este es... so this is a painting by Macchiato Esta es una pintura de Macchiato and Filippino Lippi. y Filippino Lippi. This now is in the heart of the Renaissance. Esto ahora es el corazón del Renacimiento. What did the Renaissance bring in terms of forms of expression? ¿Qué es lo que trae el Renacimiento en lo que son las formas de expresión? First, there is a confusion of images and contexts. Primero hay una confusión de imágenes y contextos. On the right-hand side, there is a dispute. Sobre la derecha hay una disputa, una pelea, Una pelea with Nero, Saint Peter and others. con Nerón, San Pedro y otros. Simon. On the left-hand side, there is the crucifixion. Sobre la margen derecha, izquierda, perdón, está la crucifixión. In the background, Al fondo there is Tuscany, está Toscana, a context. un contexto. But more than this, in each individual, Pero mucho más que esto, en cada individuo there is a face that is a representation of a real person. hay una cara que es la representación de una persona real. And even more than this, Y aún más que esto, each individual has an individual expression. cada individuo tiene una expresión individual. It is impossible
to tell a single story about this painting. Es imposible contar una historia única sobre esta pintura, una historia individual sobre esta pintura. This painting is a single narrative. Esta pintura es una narrativa única, una narrativa singular. This painting has multiple narratives, Esta pintura tiene múltiples narrativas, but importantly, it invites us to create the narrative. pero lo más importante está en nosotros en crear la narrativa, Because you have to interpret this painting. porque ustedes tienen que interpretar esta pintura. Here is a detail from the painting. Aquí hay un detalle de la pintura. So here we see Nerio. Y acá vemos a We see, Nerón. we see Nero. En realidad vemos a Nerón. See, and here, no, I don't remember, no me acuerdo. Y aquí, bueno, no me acuerdo, It could be Simon. I don't puede remember. ser Simón. But look what's happening. Vean lo que está sucediendo. Nero is pointing at someone. Nerón está apuntando a alguien, o está señalando a alguien, And this person here is responding. y esta persona está respondiendo. What is his response? ¿Cuál es su respuesta? Maybe he's saying, Tal vez él está diciendo, do you mind? Could you take your hand away from me? ¿le importaría sacar su mano de mí o retirar su mano de mí? Or maybe he's saying, O tal vez está diciendo, oh, he's got a good point. oh, acá tiene un punto. Or maybe he's saying, O tal vez está diciendo, I don't know what's going on no sé here. lo que está pasando. There are many interpretations. Hay muchas interpretaciones. And this is why Masaccio painted this. Y por eso es que Masaccio pintó esta pintura. He was democratizing art. Estaba democratizando Art. el arte. arte Yeah. By asking us to help with the construction. al preguntarnos o al pedirnos que lo ayudáramos en la construcción. Okay. In this painting, there are multiple narratives. En esta pintura hay múltiples narrativas. There's context. Hay contexto, There's conflict. hay conflicto, There are winners and losers. hay ganadores y perdedores, There is tragedy, hay tragedia, power, poder, authority. autoridad, There is humanity hay humanidad. in this painting. This painting is a case study. Esta pintura es un estudio de caso And as Cronbach said, y como Cronbach dijo, dijo, perdón, okay. Cronbach, siendo uno de los autores claves de evaluación, él dijo que cada evaluación es un estudio de caso de la sociedad. En el sentido en que, como dije ayer, cada programa tiene el disfraz de ser un programa. Tiene objetivos, recursos, relaciones, gerencias, jerarquías, etcétera, etcétera. Pero es un disfraz. Dentro de cualquier programa hay una reproducción de la sociedad, las culturas de la sociedad, los conflictos, argumentos, valores, etcétera, etcétera. Entonces, el papel del evaluador es entender el disfraz, porque ese tiene su propia importancia. Pero además, entender lo que queda por debajo. Entonces, voy a terminar. ¿Ya?
Cuando quiera, bueno, estamos aquí hasta la 1. No. Voy a repetir lo que dije ayer en una charla muy bonita que tuvimos aquí. La evaluación tradicional, clásica, nos invita a entender situaciones y contextos por una teoría de coherencia que es exógena, que no tiene que ver con distintos contextos. La evaluación que hemos desempeñado en Inglaterra y en los Estados Unidos, mayormente, no digo que hay gente haciendo evaluación, gente honrable que hace evaluaciones con integridad, etcétera, etcétera. Estoy hablando de los límites de las circunstancias que nos enfrentan en Inglaterra, que nos han llevado a un fracaso de evaluación, a pesar de los esfuerzos honrables que hacen mis colegas en Inglaterra y yo, incluso yo, porque yo soy parte del mismo fracaso. Pero hemos aceptado la idea de que uno puede dar coherencia a un evento, un fenómeno, una sociología, una política, por el uso de una idea externa. Y la idea externa de aquí es obvio. Mientras dice que, y eso fue el genio de Masaccio, que no hay una coherencia en abstracto, no hay una coherencia generalizada, no hay una coherencia neutral con respecto a un contexto. La vida, un programa, un fenómeno sociológico, político, es como un mosaico. Este es como un mosaico, como dicen los filósofos pragmatistas. Y lo podemos entender solamente por entender la relación entre cada pedazo del mosaico. Igual como un programa que tiene protagonistas, recursos, los que ganan, los que fallan, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que construir o colaborar en construir un sentido de coherencia por entender la relación entre los elementos. Como dice William James, el pragmatista, que si la sociedad es como un mosaico, no es decir que hay un cemento que da coherencia, que hace estable y sostenible el patrón del mosaico. La realidad es que la sociedad, un programa, es un mosaico sin cemento, que mantiene su forma por la relación dinámica entre los elementos. Dinámica en el sentido en que si A tiene una influencia en B, en el mismo momento A siente la fuerza del intercambio. Si un maestro enseña algo a un estudiante, el acto de enseñanza, de enseñar, cambia al profesor. Cuando un policía arresta a un joven, él o ella cambia. Cuando una enfermera
da una inyección a un paciente, cambia. Las relaciones son dinámicas y por eso la multiplicación de dinámicas que se ve en este cuadro implica la necesidad no de pensar en causalidad, en A da sentido a B, o A causa B, B resulta de A, sino qué pasa cuando A y B interactúan entre ellos, ¿ok? Entonces, no es causalidad, es lo que en inglés se dice contingencia. Es contingencia. Es la base del reto de cómo representar, cómo retratar la realidad humana de un programa. Entonces, el renacimiento nos invita a pensar más como Masaccio, más en el sentido en donde un programa nos ofrece una oportunidad de reteorizar la sociedad y el futuro y nuestras identidades y las relaciones que tenemos democráticas entre ciudadano y institución. Well, I think I've explained as much as I can. Bueno, dice que él cree haber explicado todo lo que pudo hasta ahora. So thank you very, very, very much for listening. Thank you. Le agradecemos a Saville. Quería recordarles que va a estar acá todo el día cuando ustedes quieran hacerle consultas antes de pasar al próximo panel. Y además hacerles conocer que es profesor de educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Auckland y de la Universidad del Oeste de Inglaterra. Fue director del Centro de Investigación en Educación y Democracia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma universidad y jefe regional de monitoreo y evaluación para América Latina y el Caribe en UNICEF. Nuevamente, muchas gracias, Saville. Muy bien. A continuación de esta conferencia de apertura vamos a tener lugar el panel 1, titulado Evaluación, Utilización y Transformaciones en el Sector Público. Este panel estará conformado por expertos que se desempeñan en organismos que promueven y desarrollan la función evaluación en ámbitos de gobierno. Disertarán desde su propia experiencia acerca del uso de la información y la aplicación del conocimiento producido por las instancias de seguimiento y evaluación en el sector público. Asimismo, tendrán en cuenta las estrategias de comunicación de los resultados y la apropiación de ese conocimiento por parte de distintos públicos a los que se dirigen los procesos evaluativos: decisores, equipos de gestión, destinatarios, ciudadanía en general. En este panel vamos a invitar al coordinador, en primer lugar, el licenciado Ramón Álvarez, que es el director del Departamento de Salud Comunitaria, quien coordinará y presentará a nuestros expositores. Como anticipo, voy a mencionar, y también los vamos a invitar a subir, al doctor Marc Balaguer-Puig, al especialista Arturo Somoza y a la maestra Juliana Mendieta Melgar. También